Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva, bueno, la primera ayudantía de álgebra, claramente. Pasa lo siguiente. Se supone, bueno, no se supone, la verdad es que se supone, bueno, no han tenido ninguna clase con su profesora, ¿vale? Pasa lo siguiente. Yo debería hacer la ayudantía hoy día. El tema que vamos a hacer es más que nada un repaso general de lo que sería identidades trigonométricas. Vamos a hacer un par de ejercicios de teoría del seno y un par de triángulos para ver qué tal, ¿vale? Para empezar a soltar la mano, porque al final ahora lo que se viene, que es el teorema del seno y del coseno, van a ser muchos triángulos, muchos ángulos, mucho coseno, mucho seno, mucha tangente. Entonces, comenzamos con eso. Lo primero que necesitamos es aprender por qué no me deja interactuar esto y me sale... ahí sí. Vale. Lo primero es lo primero. Nosotros tenemos que plantear lo siguiente. So, K, To, A. ¿Ok? Pero ¿y qué significa esto? Esto de aquí quiere decir lo siguiente. Este so quiere decir que el seno de un ángulo, vamos a ponerle teta, va a ser igual al cateto opuesto partido en la hipotenusa. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué quiere decir K? Es coseno de teta, va a ser igual al cateto adyacente partido en la hipotenusa, ¿cierto? Perfecto, pero ¿y qué quiere decir TOA? Esto de aquí quiere decir que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Perfecto. Aprendimos a plantear seno, coseno y tangente. Ahora, pero claro, ¿qué es el cateto opuesto? ¿Qué es el cateto adyacente? ¿Y qué es la hipotenusa? Planteamos nuestro triángulo. A ver, bueno, no, esto no tiene forma de... Pero podemos crear nosotros nuestro propio triángulo, el cual va a ser de esta forma. Vamos a tener aquí nuestro ángulo teta. Tenemos un cateto adyacente que está junto al ángulo. Tenemos un cateto opuesto y tenemos una hipotenusa. ¿Vale? Listo. Ahora mismo solamente nos ponemos a reemplazar. Perfecto, entonces nosotros decimos el seno de teta va a ser qué cosa, el cateto opuesto partido en la hipotenusa. El coseno de teta va a ser qué cosa, el cateto adyacente partido en la hipotenusa. La tangente de teta va a ser qué cosa, el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. Ya está, con eso podemos resolver gran parte de los problemas que tienen que ver con trigonometría. ¿Por qué? Mm. Si a nosotros se nos da esto, se nos dice un árbol, perdón por el árbol, bastante feo la verdad, pero bueno, un árbol que tiene 8 metros de altura, eh, tiene una... Bueno, la sombra tiene una inclinación aquí, por ejemplo, de 24 grados. Calcule el tamaño de la sombra. Claro, pues ¿qué hacemos? Tenemos este valor, tenemos este valor y tenemos que calcular este. ¿Qué usaríamos en este caso? Bueno, anotamos nuestro triángulo para entender mejor el problema, ¿cierto? 8 metros, tenemos aquí 24 grados, aquí tenemos los 90 y aquí tenemos una X, ¿cierto? La tangente nos relaciona el cateto opuesto partido en el cateto adyacente, entonces vamos con la tangente. Va a ser tangente de teta, va a ser igual a qué cosa, el cateto opuesto partido en el cateto adyacente. ¿Qué significa eso? Que la tangente de 24 grados, ¿cierto? Porque 24 grados de nuestro teta va a ser igual a qué cosa, al cateto opuesto, que son 8 metros partido en X, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podemos hacer, claramente el X pasa multiplicando y esto pasa dividiendo y va a ser X, va a ser igual a 8 metros partido en qué cosa, en la tangente de 24 grados, ¿cierto? Recordar poner sus calculadoras en grados normales, en degree, porque, bueno, cuando estaba preparando la ayudantía se me olvidó ponerlo en eso y lo puse en radianes y yo, claro, digo, ¿y por qué no me da? Debería darme, pero normal que no me diera si, bueno, lo había puesto mal. Entonces, para que se acuerden, porque es error común y que pasa generalmente en las pruebas y eso es muy triste. Bueno, aquí me dice que va a ser, uy, 14 ponía. Es 17,968. Si me ven un poco tocado la garganta es porque estoy un poco resfriado, ¿vale? No voy a hablar bien, puede que se me escape algún gallito, bueno, eso. Así que continuamos. Tenemos el valor de X, ¿cierto? Ya sabemos que la sombra mide eso, listo, tenemos resuelto el problema. Si quisiéramos calcular esto de aquí, podemos, una vez que ya tenemos este valor y este valor, podemos ocupar Pitágoras y listo, o por otra parte, ocupar seno o coseno. Por ejemplo, si quisiéramos calcular directamente este, tenemos el cateto opuesto y tenemos el ángulo, va a tener que ser el seno, ¿cierto? Porque tenemos seno del ángulo, va a ser igual a la hipotenusa por el cateto opuesto, listo, ya está. Y listo. Entonces, tenemos que continuar. De lo que ya sabemos, vamos a aprender un par de cosas, ¿vale? El seno de teta es lo mismo que decir la cosecante de teta, si no me equivoco, sí. El coseno de teta, disculpa, son funciones inversas, esto tengo que mostrarlo bien. ¿Por qué?
Porque funciona de la siguiente forma. El seno de teta va a ser igual a 1 partido en cosecante de teta, ¿vale? ¿Y por qué? Porque son funciones inversas, ¿vale? Lo mismo con el coseno. El coseno de teta va a ser igual a 1 partido en la secante de teta, ¿vale? Y lo mismo con la tangente. Perfecto, ¿cierto? La tangente de teta va a ser 1 partido en la cotangente de teta. Que podemos hacerlo al revés, ¿no? Entonces sabemos ahora que la cosecante es 1 partido en seno, ¿vale? Sabemos que la secante es 1 partido en coseno. Y sabemos que la cotangente es 1 partido en la tangente, ¿cierto? Entonces teniendo estos tres, podemos aprender un par de identidades trigonométricas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo seno de teta por la cosecante de teta, ¿qué significa eso? Sabemos que la cosecante de teta es 1 partido en teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta identidad trigonométrica? Nos dice que este seno de teta por la cosecante de teta es igual a 1 partido en el seno de teta, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La propiedad que recién dijimos, estamos dando vuelta a los valores. ¿Por qué? Porque estamos pasando la cosecante para allá y esta para acá. Estamos pasando multiplicando hacia arriba y dividiendo hacia abajo. Entonces, sabemos que la cosecante es 1 partido en seno de teta. Y esto debería darnos 1. Y está bien, ¿por qué? Porque cancelamos los senos y listo, y nos queda 1. Entonces nos damos cuenta de que al multiplicar una función por su función inversa nos da 1. Es lo mismo que de alguna forma sea x por 1 partido en x. Claramente si nos van a ir las x son inversas, ¿no? Pero bueno, es básicamente así como funcionan la secante, la cosecante y la cotangente. De esta es la forma en la cual se pueden aprender varias identidades trigonométricas de una forma relativamente rápida. Por otra parte, tenemos también que hay una que nos dice lo siguiente: la tangente de teta va a ser igual al seno de teta partido en el coseno de teta, ¿ok? De manual, ¿cierto? De manual, ¿vale? Pero que lo otro que nosotros sabemos también, la tangente a la menos 1 es qué cosa, en efecto. La cotangente va a ser igual al coseno de teta partido en el seno de teta. ¿Y por qué? Claramente porque la cotangente es la tangente elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces tenemos solamente que dar vuelta a la fracción, ¿vale? Y hay otra más que es muy linda, ¿vale? Que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado va a ser igual a 1. Obviamente se van a escapar un par de identidades porque fuera de broma son como 1.000.000, pero aquí tenemos las principales que van a ser las que más van a aportar. Igual por su parte lo ideal es que busquen muchas identidades porque van a ser necesarias, porque cuando trabajamos con seno, coseno y tangente y cotangente y cosecante y secante, es un no parar de ocupar propiedades distintas y tratar de resolver el ejercicio como se pueda, ¿no? Entonces, con esta ecuación lo que podemos hacer es lo siguiente. Sabemos que seno cuadrado va a ser lo mismo que decir 1 menos coseno cuadrado, ¿cierto? De teta, vamos a ponerle, ¿vale? Y también sabemos que es exactamente lo mismo hacia el otro lado, ¿no? Coseno cuadrado va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Y esto de aquí nos permite jugar mucho. ¿Por qué? Porque piensa que el valor del seno es la raíz de lo que está acá, ¿no? Porque está al cuadrado, pasa como raíz al otro lado. Esto de manual, ¿cierto? Entonces, sabiendo identidades trigonométricas, sabiendo SOHCAHTOA y sabiendo gran parte de todo, nos disponemos a hacer un par de ejercicios primero de triángulos, ¿vale? Los cuales van a ser de la siguiente forma. Tenemos aquí un triángulo que tiene aquí 90, aquí tiene 60 y tenemos que aquí tiene alfa, ¿ok? No sabemos la medida de este ángulo. Vamos a ponerle X, ¿ya? Y vamos a poner que este de aquí mide 3 metros, este de aquí mide A y esto mide B, ¿ok? Y de hecho en vez de X vamos a ponerle alfa mejor, ¿vale? Por una parte tenemos que calcular alfa, ¿vale? Y por otra parte tenemos que calcular A y B, ¿ok? Entonces, comenzamos. Lo primero es lo primero. Aquí hay un datazo que no se nos puede olvidar y es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que saber que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Y esto es fuertísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí tenemos 90 grados, ¿cierto? Entonces va a ser 90 más 60 más alfa va a ser igual a 180, ¿cierto? Entonces 180 menos 90 menos 60 va a ser igual a alfa, ¿vale? Entonces solamente tenemos que calcular ahora. Yo estos son ejercicios que voy haciendo sobre la marcha porque... A ver, menos 90 menos 60 debería ser 30, en efecto, es 30. ¿Vale? Listo. Lo tenemos listo, perfecto. Sabemos que alfa es 30, esto, dato, no nos va a servir mucho, o puede servirnos mucho, ella para el que quiera puede ponerse a jugar aquí con senos o catoa y demás.
pero esto es básicamente así. So, K, To, A. Perfecto, tenemos que empezar a planear, pues tenemos que resolver la A y la B. ¿Cómo llegamos a esos valores? Sabemos que el seno nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. No tenemos ni el cateto opuesto ni la hipotenusa, no nos sirve claramente. Lo que sí sabemos es el cateto adyacente. Entonces podemos ocupar el coseno. ¿Para qué? Para hallar la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, coseno de qué cosa? 60 grados, ¿cierto? De nuestro teta, en nuestro ángulo que estamos ocupando. Estamos trabajando con este de acá, ¿vale? Va a ser igual a qué cosa? Al cateto adyacente, que es 3 metros, partido en la hipotenusa, que es B. Entonces, sabemos que B va a ser igual a 3 metros sobre el coseno de 60 grados, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a calcular nomás. Coseno de 60, coseno de 60, vale, y 3 dividido en answer es 6. Qué lindo que no haya quedado un número, qué lindo que no haya quedado un número entero. Bueno, la B va a ser 6 metros, ¿ok? Entonces ya tenemos el valor de B. Sabemos que B es igual a 6 metros. Perfecto. Ahora tenemos que calcular el valor de A. ¿Qué podemos ocupar? Podemos ocupar la tangente, ¿no? Ahora que ya sabemos la hipotenusa, podemos ocupar lo que queramos, ¿cierto? Porque tenemos este valor, este de aquí también y este de aquí también, y lo que necesitamos es esto. Entonces podemos ocupar tanto el seno como la tangente. Vamos a ocupar la tangente porque, bueno, es la que tengo aquí a mano, ¿vale? Entonces la tangente va a ser el cateto opuesto, que va a ser A partido en 3 metros, ¿cierto? Entonces tenemos que pasar el 3 metros multiplicando y nos va a quedar 3 metros por la tangente de teta. Va a ser igual a A. Y nuestro teta sabemos que es 60, ¿cierto? Porque son 60 grados con los que estamos trabajando, ¿verdad? 60 grados y comenzamos a calcular. Tangente de 60 y por 3, ¿ok? Nos queda aquí que va a ser 5,19. 5,196 va a ser igual a A. Listo. Sabemos que A va a ser igual a 5,2 aproximadamente. ¿Por qué? Porque el 6 hace que suba el 9 y el 9 hace que suba el 1 y nos queda 5,2. ¿Vale? En metros, obviamente. Entonces, lo ideal es que cuando yo me ponga a hacer estos ejercicios, ustedes le den a pausa al video y traten de continuar, ¿no? Pero lo siguiente que tenemos ahora, ¿cuánto llevamos? 12 minutos. Bueno, lo que pasa es que es segunda, de hecho es casi tercera vez que lo grabo porque antes me tiró un error. Entonces, ahora voy un poquito más rápido que antes, pero vamos igual a paso seguro, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Otro triángulo. Vamos a hacer otro triángulo, ¿vale? Esta vez vamos a hacer este. Y nuestra variable va a ser teta. Y vamos a tener que aquí va a ser... no me acuerdo si 3, 4 y 5 era el... Creo que sí. A ver, un segundo. Sí, 3, 4 y 5. Y se nos pide calcular el teta, ¿vale? Se nos pide calcular el teta y el alfa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Es una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos aquí? Esto... complicado. Bueno, planteamos SOHCAHTOA, ¿cierto? SOHCAHTOA. Tenemos los dos valores de acá, tenemos los dos valores de acá y tenemos los dos valores de acá. Solamente tenemos que sacar al coseno, el coseno a la menos 1 y también la otra, que es la tangente. Entonces, continuamos, ¿vale? Sabemos que el seno, vamos a ocupar este valor de acá. Primero vamos a calcular teta, ¿cierto? El seno de teta va a ser igual a qué cosa? Al cateto opuesto, que es 3, partido en la hipotenusa, que es 5, ¿cierto? Entonces, sabemos que teta va a ser igual al arcoseno de qué cosa? De 3 quintos, ¿cierto? De 3 dividido en 5 y esto me da 36. Entonces nuestro alfa va a ser igual a 36,87 grados, ¿vale? Entonces, ahora si nosotros ocupamos el seno de 36,87 grados, me da un valor. Y yo al multiplicarlo por 5 debería darme 3. Perfecto, me da 2,98, es solamente un error de decimales normal, ¿vale? Entonces, tenemos el valor de alfa, o sea, de teta, ahora tenemos que calcular el de alfa, ¿cierto? Y para calcular alfa, ¿qué podemos ocupar? La fórmula que queramos, ¿no? Entonces podríamos ocupar la tangente, pero a mí me gusta más ocupar el seno, si confío más en el seno a la menos 1 que en los otros, la verdad. Bueno, el seno de alfa va a ser igual a qué cosa? Al cateto opuesto, que son 4 partido en el 5, que es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, el alfa va a ser igual al arcoseno de qué cosa? De 4 quintos, ¿cierto? Entonces, al arcoseno de 4 quintos, y esto me da 53,13, ¿cierto? Alfa va a ser igual a
53,13 grados. Entonces nosotros al sumar los 53,13, ¿cierto? 53,13 más los 36,87 más los 90 nos da exactamente 180. Eso quiere decir que tenemos todo bueno. ¿Por qué? Porque los ángulos nos están dando justos, pero justísimos. Entonces, ya sabiendo esto y viendo que podemos calcular lo que queramos dentro de un triángulo, poco nos importa ahora las cosas. Poco nos importan. ¿Por qué? Porque vamos a paso rápido. Vamos a paso rápido, estamos entendiendo bien. Entonces, ahora yo creo que llegados a los 15 minutos podríamos hacer teorema del seno. Es esto de acá. Voy a ocupar un triángulo de esta forma. Vale, que no tiene que ser representativo. No quiere decir, por ejemplo, si yo aquí te pongo ahora mismo 90 grados, no quiere decir que haya 90 grados. Vale, solamente para simular el triángulo. Acuérdense de eso. Tenemos un triángulo y aquí tenemos tres. Déjame ver. Bueno, vamos a ponerle alfa, vamos a ponerle beta y a este vamos a ponerle c como la constante de integración. Ya, a este vamos a ponerle a, b y c. Bueno, vamos a hacerlo al revés para que quede mejor, ¿vale? Para que se entienda mejor, vamos a ponerlo al tiro de una forma linda. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno nos dice que el lado dividido en el seno del ángulo contrario, o sea, por ejemplo, el cateto opuesto al ángulo, nos tiene que dar lo mismo que el cateto opuesto al ángulo, que el cateto opuesto al ángulo. Entonces, ¿cómo escribimos esto? De la siguiente forma, sabemos que C, partido en el seno del valor que tenemos ahí, tiene que ser igual a ¿qué cosa? A B, partido en su ángulo opuesto, en el seno del ángulo opuesto, ¿cierto? Que en este caso es beta, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a partido en ¿qué cosa? En el seno de alfa, ¿vale? Perfecto. Es así de simple el teorema del seno. Solamente hay que entenderlo, hay que quererlo y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque aquí el más mínimo error de decimales, el más mínimo error al momento de escribirlo, y se murió todo. Y de ahí en adelante te vas a equivocar en todo, es así de simple. Entonces aquí o se hace bien al inicio o no se hace bien. Es directamente así, hay que plantearlo bien, ¿vale? Entonces, continuamos. Podemos hacer un ejercicio bastante simple que tengo aquí planteado, que es de esta forma. Tenemos aquí 38 grados, tenemos aquí 75 grados, aquí tenemos alfa grados, aquí tenemos B, aquí tenemos... Uy, un segundo. Bueno, si tengo aquí el mouse. Aquí tenemos B, aquí tenemos A y aquí tenemos que esto mide 10 metros. Comenzamos a plantear nuestra ecuación del seno y del coseno, ¿no? Lo primero que podemos hacer aquí a simple vista es resolver este alfa, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces sabemos que 180 menos 38 y menos 75 nos da 67, ¿vale? Entonces sabemos que este ángulo de aquí es de 67 grados. Listo, nos alivianamos mucho la vida ahora mismo. ¿Por qué? Porque sabemos que A partido en el seno de 67 grados. ¿Y por qué 67 grados? Porque fíjate, es el ángulo opuesto, ¿vale? Literalmente tiene que ver esto, el ángulo con el cateto opuesto. Ángulo a cateto opuesto, solamente eso, ¿vale? Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al seno, a B, ¿cierto? Partido en el seno de 75. ¿Y por qué de 75 grados? Porque es el opuesto, ¿vale? Y esto va a ser igual a ¿qué cosa? Al C partido en... Bueno, el C, claro, el C ya no es nuestro C, ahora es 10, ¿cierto? 10 metros, perdón. 10 metros partido en su opuesto, ¿cierto? En el seno del ángulo opuesto. El seno de 38 grados, ¿vale? Tenemos ecuaciones, ¿vale? Tenemos dos igualdades. Piensa que esto de aquí igualamos primero la B acá y después la A acá, ¿vale? Es solamente igualar. Entonces, comenzamos a hacer la igualación. No es tan difícil, ¿vale? Literalmente piensa que es de esta forma, mira. A partido en el seno de 67 grados va a ser igual a 10 metros partido en el seno de 36 grados. Listo, ecuación simplita, ¿cierto? Porque pasamos el seno multiplicando para acá y luego lo dividimos en esto y eso nos va a dar el valor de A. Entonces nosotros sabemos que va a ser 10 metros, de hecho voy a anotarlo aquí porque nos va a servir. A va a ser igual a 10 metros por el seno de 67, ¿cierto? Y todo esto dividido en ¿qué cosa? En el seno de 36 grados, ¿cierto? Perfecto, comenzamos. Seno de 67 por 10 dividido en el seno de 36.
Y nos da 15,66, que es... No nos está dando el valor justo porque aquí puse 36 y es 38. Y es 38, mira, te lo digo, si esto de aquí es que hay que hacerlo bien, o sea, o te equivocaste ahí en adelante. El seno de 67 por 10 dividido en qué cosa? En el seno de 60 de 38, ¿cierto? Sí, perfecto, de 38. Ahora sí. No, ahora no. A ver, un segundo. Esto es 38. Es que aquí lo tengo mal anotado. Es el seno de 67, va a ser igual a 10 metros partido en el seno de 38. Ah, debería estar bien. Entonces va a ser el seno de 67 por 10 dividido en el seno de 38. Vale. Esto de aquí es 14,951 metros. ¿Vale? Estaba bien, solo que yo estaba viendo la respuesta de la B y dije, algo anda mal, pero claro, era la que estábamos calculando, es que yo antes calculé primero la B. Entonces, ahora hacemos la B, ¿vale? O sea, tenemos el valor de A, vamos a calcular ahora el de B. B partido en seno de 75 grados, ¿cierto? Seno de 75 grados va a ser igual a qué cosa? A 10 metros partido en el seno de 38 grados, ¿cierto? Aquí voy a poner el 8 por si acaso, por si alguien quiere tomar el apunte. Y acuérdense de eso, mira, tontería, pero me di cuenta justísimo. Dije, claro, algo anda mal. Bueno, igual que antes. Voy a anotarlo también para que se entienda cuál es el despeje. B va a ser igual a 10 metros por el seno de 75, ¿cierto? 75 grados. Y todo esto de aquí dividido en el seno de 38 grados, ¿vale? Perfecto. Entonces, seno de 75 por 10. ¿Dividido en qué cosa? En el seno de 38. Y esto de aquí nos da 15,68, que es justo el valor que estábamos buscando. Justo el valor nos da, pero con decimales, perfecto. Entonces, B va a ser igual a 15,689 metros. Y listo. Tenemos literalmente todos los valores. Acabamos de ocupar teorema del seno y nos demoramos 30 segundos. Es hermoso, ¿por qué? Porque no es difícil. Es bastante simple. ¿Qué hay que hacer? No equivocarse al plantearlo. Si yo me hubiera equivocado, de aquí en adelante se hubiese caído todo a pedazos. Y es importante, ¿por qué? Porque fíjate, fue una rayita. Pasé de esto a lo anterior, a una rayita. Y eso hace que después de cuando tú estás resolviendo, claro, te empiezan a dar valores distintos y el triángulo cambia. Entonces hay que fijarse muy bien con qué lo estamos haciendo. Entonces, tengo otro aquí que es el siguiente, ¿vale? Aquí tenemos 25 metros, aquí tenemos un ángulo que mide 46 grados y aquí tenemos otro ángulo que es de 37 grados. Y nos queda este ángulo de acá, que claramente podemos calcularlo. ¿Por qué? Porque 180 menos S nos va a dar el ángulo. ¿Y por qué? Porque la suma del ángulo interior es 180. Entonces, 180 menos 46 menos 37. Esto nos da 97. ¿Vale? Entonces este ángulo de aquí es 97. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos los ángulos, tenemos el valor. Ahora mismo es solamente empezar a reemplazar, ¿no? Voy a dar un minuto, sí, para que lo resuelvan, ¿vale? Yo vuelvo en 30 segundos. Así que voy y vuelvo, ¿vale? Para que no desesperen. Vale, estoy de vuelta. Supongo, bueno, espero, o sea, al final el teorema del seno, lo bueno que tiene es que nos permite calcular literalmente todo el triángulo, ¿vale? Entonces, comenzamos de la siguiente forma. Sabemos que 25 está opuesto a este ángulo de acá, ¿cierto? Este vamos a ponerle A y este vamos a ponerle B.
Mm. El nombre de la variable que ocupamos es completamente arbitrario, lo pueden poner a gusto. Entonces va a ser 25 metros partido en su ángulo, en el seno del ángulo opuesto, que es 97, partido en el seno de 97 grados, va a ser igual a qué cosa? A partido en el seno de su ángulo contrario, ¿cierto? Su ángulo opuesto, que es 37 grados, ¿vale? Y esto va a ser igual a qué cosa? A B partido en su ángulo, en el seno del ángulo contrario, ¿cierto? Que de hecho, mira, fíjate, escribí son, no sé por qué, pero esto es seno de 46 grados. Como les digo antes, si notan la voz un poquito rara es porque estoy resfriado, lo siento mucho. Estamos listos. Listo, empezamos a crear sistema de ecuación, ¿no? A va a ser igual a qué cosa. Ya sabemos antes de que este pasa multiplicando y nos queda de la siguiente forma. El seno de 37 grados por los 25 metros y todo esto dividido en el seno de 97 grados. Seno de 97 grados. Y por otra parte sabemos que B va a ser igual a qué cosa. A lo mismo. 25 metros por el seno de 46 grados. ¿Y por qué el de 46? ¿Por qué? Porque si desaparece esto de aquí al medio, de hecho, ojalá pudiera hacerlo. Bueno, no puedo. Pero si desaparece esto de aquí, si ya literalmente no existe, sabemos que este seno va a pasar multiplicando hacia arriba. Es exactamente como resolvimos el ejercicio anterior, ¿ok? Y esto de aquí dividido en seno de 97 grados. Listo. Ahora es darle fuerte a la calculadora. Y hay que procurar trabajar con paréntesis. Acuérdense de eso. ¿Qué es lo que hago yo? No sé si les puede servir. Calculo primero, por ejemplo, el seno de 37 y le doy al enter. Le doy al igual. Y una vez que lo tengo así, lo multiplico por el otro valor, en este caso por 25. Y le doy a igual. Y ahí le doy a dividir. ¿Vale? Entonces, seno de 37, ¿cierto? Por 25. Y eso lo divido en seno de 97. Lo bueno de trabajar así es que, claro, no te vas a equivocar con decimales ni nada. Te va a dar los valores listos y considerando todos los decimales, que es lo mejor. Porque, por ejemplo, si ahora calculo el seno de 37, mira, hagámoslo para probar. El seno de 37 en este caso me daría 0,60. Si lo ocupo así, bueno, 0,61 vamos a poner. Va a ser 0,601 por 25 partido en el seno de 97, que sería 0,992, ¿vale? Si yo lo calculo así, 0,601 por 25 dividido en 0,992 me da 15,146 y el valor real es 15,158. Tenemos, esto está en metros, son 15 centímetros de diferencia. O sea, si tú vas a poner un perno, vas a tener que moverlo 15 centímetros. Es fuertísimo eso, es mucha la diferencia. Entonces, lo ideal es hacerlo con todos los decimales, porque es la mejor forma de trabajar los números. Entonces, nos vamos para el otro lado. Seno de 46 por 25, ¿cierto? Dividido en el seno de 97. Y listo, tenemos que mide 18 metros este otro lado. 18,118 metros. Listo. Tenemos los valores, hicimos todo nuevamente. ¿Y cuánto nos tomó? 5 minutos más o menos. Es nada de tiempo, es que toma muy poco tiempo. Y entenderlo no es difícil. Lo entretenido es hacer los ejercicios y ver que funciona. Es muy entretenido. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vimos hoy día? Ya para ir terminando esto, porque fíjense aquí, lo había grabado. Lo grabé 2 veces porque me dio error. Pero bueno, sabemos identidades trigonométricas, ¿no? Lo primero, hay que aprender a plantear el SOHCAHTOA. ¿Por qué? Porque cuando no tengamos que hacer teorema del seno y nos veamos frente a un triángulo, hay que saber trabajarlo. Hay que saber trabajarlo y SOHCAHTOA no deja todo servido en bandeja, ¿vale? Por otra parte, hay que aprender a plantear el triángulo, no es solamente aprender a resolver el triángulo, es plantear el triángulo. ¿Por qué? Porque en algún momento nos van a plantear un ejercicio como este, por ejemplo, del árbol, o se nos va a plantear con una barra y nos van a decir el ángulo de acá, y nosotros tenemos que saber que la suma de un ángulo recto es 180. Entonces, por ejemplo, si se nos dice que tenemos una barra en diagonal y que este ángulo de aquí es de 90 y aquí está el triángulo, entonces sabemos que este más este va a ser 180, ¿cierto? Bueno, si fuera 90 estaría así. Pero se entiende más o menos cómo es que tenemos que aprender a trabajar con triángulos. Así que básicamente eso. Lo otro, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, importantísimo, ¿vale? No hay que olvidarse de eso. Y lo otro es esto, el teorema del seno. Es siempre un cateto partido en el seno de su ángulo opuesto. Siempre, ¿vale? A ver, creo que hice un par de ejercicios antes. Sí, estos son ejercicios que hice sobre la marcha, ¿vale? Entonces están todos. De hecho, este es el último que hicimos. Pero aquí, por ejemplo, tengo uno que improvisar en el momento, ¿vale?
Entonces, eso, si alguien quiere hacer un par de ejercicios, aquí está y está resuelto, ¿vale? Está con todos los valores. Entonces, más que nada eso. Espero que estén muy bien y se supone que nos vemos el miércoles que viene en la sala 202. Así que nos vemos, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense.